Captain America, número 7. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en Latveria. El general Ross, convertido en Red Hulk, intercepta a Steve y su equipo. Steve le deja claro que está allí como agente de S.H.I.E.L.D. y no tiene intención de seguir sus órdenes. Red Hulk le responde que sus atribuciones valen poco, que los Estados Unidos asegurarán Latveria de todas formas, y que lo mejor es que se vayan a casa. Mientras lo escucha, Steve reflexiona. Hubo un tiempo en que Ross cazaba Hulks, y ahora es uno. ¿Tiene alguna autoridad real aquí? Hay voces en conflicto que... Pero no tiene tiempo de continuar. Charles Castlemore se lanza sobre Red Hulk por su cuenta, y él no logra detenerlo a tiempo. Ramos intenta apoyarlo arrojándole su escudo, pero Red Hulk repele los ataques con facilidad, burlándose del patético esfuerzo por detenerlo. Steve busca la manera de calmar la situación antes de que haya muertos, pero Ross aprovecha para declarar que S.H.I.E.L.D. siempre fue un error que socavó al ejército, y que está satisfecho de poder detener esta nueva versión antes de que crezca. En ese momento, una voz interrumpe, diciendo que ya ha sido suficiente. Es Nick Fury. Red Hulk lo recibe con soberbia, pero Fury le informa que lo ha estado vigilando, que ha hablado con sus superiores en Washington y con la secretaria Brooke, y que sabe que está allí únicamente como observador. Si Ross da un solo paso dentro de Latveria, hará que su propio ejército bombardee su posición. Steve agrega que, de fallar eso, los Avengers se encargarían con gusto del resto. Fury ordena que el equipo se mueva hacia Doomstadt. Antes de partir, Red Hulk le advierte a Steve que la tregua es temporal y que no permitirá que Latveria vuelva a ser una amenaza. Antes de irse, Steve piensa: es un abusón que puede despedazar a un hombre. Pero no me importa si puede despedazar al mundo. Yo detengo a los abusones. Déjalo hervir. Déjalo pasear como un perro con correa. Completa la misión. Luego podrás averiguar cómo derrotar a un Hulk. Poco después, Steve viaja con Red Widow, Trevor Tamblyn y los demás hacia el castillo de Doom, primer objetivo de la lista de Fury. El plan es sencillo: presentarse en la puerta principal y dejar claro que necesitan acceso sin restricciones, o los Estados Unidos harán luego una visita menos amable. Trevor observa desde el vehículo que el acceso está bastante restringido. Alina, líder del Homeland Party, el Partido de la Patria, arenga a una multitud, acusando a Salvation de ser un nuevo Doom que impone una ley marcial mientras finge trabajar por el pueblo. Steve la escucha con atención hasta que unos disparos rompen el acto. Steve salta del vehículo y ordena a su equipo proteger a los civiles. Pronto identifica que el fuego proviene de grupos de Latverian Liberators, los liberadores latverianos, y True Latveria, la verdadera Latveria, ambos enfrentados al Homeland Party. El equipo actúa con eficacia y neutraliza a los francotiradores, aunque de manera letal. Steve les recrimina eso, pero Red Widow le recuerda que, en una guerra, las bajas son inevitables. Los atacantes comienzan a retirarse. Pero un último tirador permanece en posición disparando contra los civiles. Mientras Steve protege a uno de ellos con su escudo, alguien se acerca al tirador y lo elimina de un disparo. Es Salvation, líder de True Latveria, quien le ordena a Steve que retroceda, ya que fueron ellos los atacados. Cuando Rogers lo confronta, Salvation se quita la máscara y revela ser Marius Wolf, un antiguo compañero de lucha contra Doom. Como comentario, la historia de Marius Wolf se vio en el primer arco de esta serie. Con una sonrisa, le dice que ganaron, que Latveria ha ganado, y los invita al castillo. Ya allí, Salvation les advierte que encontrarán poco. Antes de que pudiera tomar el control, el lugar fue saqueado. Steve agradece el acceso, pero expresa su preocupación por los métodos de Marius. Salvation le responde que no es Doom, que planea instaurar una democracia una vez aplaste a los Latverian Liberators, y que la máscara y la ostentación son simplemente herramientas para mantener el orden durante la transición. Nunca le ha importado ser el villano, si es lo que la gente necesita. Steve le advierte que esa es una pendiente resbaladiza, pero Salvation le responde que es una guerra latveriana. Antes de retirarse, le deja claro que, aunque permite la inspección de S.H.I.E.L.D., no tolerará que nadie le imponga sus métodos, y que si lo intenta, lo echará del país. Poco después, en privado, Castlemore le dice a Steve que Salvation huele a nuevo Doom, y que Fury y Ross estarían felices si le ocurriera un accidente. Steve le corta el paso. Su trabajo es encontrar armas y proteger civiles, no destituir gobernantes,
y si Castlemore toca a Marius, será el primero en testificar en su juicio. En ese momento entra una llamada de Fury preguntándole cómo van las cosas en el castillo. Steve le informa que Salvation está cooperando, pero cree que lo hace porque el castillo probablemente está vacío. Fury opina lo mismo, y le revela que acaba de recibir información sobre un posible sitio de ojivas al norte. Le pide que por ahora se concentre en el castillo, ya que si alguien sabe que los han detectado, podrían trasladar las armas a otro lugar. Steve acepta. Luego se quita la capucha y observa la ciudad frente a él, mientras piensa: acabamos de llegar y ya se siente como si la misión estuviera desmoronándose. Extraño el hogar, extraño a Sharon, extraño la paz, o al menos el recuerdo de esas cosas. Fury envía los detalles de una granja abandonada al norte, usada por Doom para experimentos, con un vasto espacio subterráneo. Mientras el equipo se prepara para inspeccionarla, Steve se alista para una operación encubierta que debe hacer solo. Luego lo vemos caminando por las calles de la ciudad, mientras piensa: Fury y líderes rebeldes, soldados cazafortunas y Hulks, cada uno con sus propias agendas, todas distracciones. Cuando era un hombre más joven, moviéndome por una Europa en llamas, necesitaba que me recordaran de vez en cuando por qué estábamos allí. La gente. Steve entra a una tienda de telas y entabla conversación con la vendedora, una mujer llamada Mirelle. Se gana su confianza con naturalidad. La ayuda a cerrar la tienda y acepta una invitación a cenar en su casa. Allí, Mirelle le cuenta que Salvation no es ningún salvador. El novio de su hermana desapareció hace 2 semanas por haber hablado en su contra. Pensó que tras la caída de Doom tendría voz, pero en Latveria, la única voz que existe es la de los tiranos. Steve intenta animarla recordándole que se acercan elecciones libres, pero Mirelle desconfía de su legitimidad. Le dice que lo único que necesitan es paz, y que Salvation, al imitar a Doom sin serlo, solo creará más muerte. Un cuchillo afilado es más seguro que uno desafilado, y Doom era el cuchillo afilado. Cuando Steve le pregunta, sorprendido, si prefiere a Doom, Mirelle responde que era un monstruo, pero que con él estaban a salvo. Explica que, aunque suene extraño, la violencia de Doom casi siempre ocurría fuera de sus fronteras. Hace demasiado tiempo que no han tenido una guerra que les hiciera temer ir al mercado o preguntarse si sus hijos volverían a casa. Sobre los grupos que luchan contra Salvation, dice que los respeta, pero que se han acostumbrado demasiado a la violencia y que algunos, puede verlo en sus ojos, simplemente la disfrutan. Sobre Alina y el Homeland Party, sentencia que estará muerta para el verano. Sus palabras de paz caen como violencia sobre quienes tienen armas. Será inevitable, pero espera que su muerte se convierta en el martirio que Latveria necesita. Steve le responde que cree profundamente en la democracia, imperfecta como es, porque permite que la gente cambie lo que no le gusta, sin necesidad de tomar un arma. Mirelle escucha, pero antes de poder responder, su hijo los interrumpe. Hay alguien en el patio. Steve les ordena encerrarse en un cuarto, consciente de que lo están siguiendo a él. Mientras una sombra se escabulle fuera, Steve sale a enfrentarlos. Afuera, embosca al primer infiltrado, pero un segundo individuo lo sorprende y lo sujeta firmemente por el cuello. Steve, con un gesto brusco, empuja a su oponente contra la pared con fuerza. Sin perder ni un solo segundo, les ordena que comiencen a hablar de inmediato. Una de las figuras le pide que se calme. Es Alina, la líder del Homeland Party, quien se disculpa por haberlo seguido, pero explica que acercarse a él a la luz del día habría sido demasiado peligroso. Steve la reconoce de inmediato e intenta confirmarlo, pero ella se quita la capucha y le revela: así es, como soy conocida por muy pocos, Alina von Doom, y necesito que me ayudes a salvar Latveria, Steve Rogers. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con Captain America número 7, con guión de Chip Zdarsky y arte de Delio Díaz y Frank Alpizar. Saludos a Hernando Olvera 1239. Te cuento que Chip Zdarsky explora la psique heroica con maestría en su visceral etapa de Daredevil y en relatos tan humanos como la imprescindible Spider-Man Life Story. Apoya a Ariose Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.